Esta llamada se está grabando. Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos domingo 15 de marzo del año 2026. ¿Qué tal chicos, chicas, jóvenes, señoritas? Esperando que estén bien, gozando de buena salud, que es lo más importante. Y seguramente hoy día domingo, pues en casita, muchos de ustedes, bueno, entre comillas, descansando porque están estudiando. En este caso asistiendo a las clases virtuales desde el lugar donde ustedes se encuentran. Muy bien, chicos, chicas, jóvenes, señoritas, estamos ingresando ya a la segunda semana de este segundo bimestre del cuarto de secundaria. Ustedes están cuarto, pues están en la mitad del cuarto año de secundaria, ya pues poquito a poquito terminan quinto y finalizamos la educación secundaria y seguramente a partir de ello vienen nuevos retos, ¿cierto? Buenas tardes, Nicolás, Miguel Ángel, Sally, ¿quién más por acá? Bremilda, Josefina, Ida, Sandy, Alfa, Valeria, Minela, Marci, Manuel, Liliana, Jenny, ¿quién más está por acá? Brimilda, la promoción 2026, ¿no? Yulisa Ruiz, claro, este año terminan ustedes, sí, este año terminan su secundaria, ¿cierto? Muy bien, Lorena. Correcto, chicos. Se supone que este año terminan su secundaria y pues tienen reto al 2027. Sí, 2027. Y obviamente, queridos chicos, tienen que siempre plantearse metas, ¿no? Plantearse metas, retos, siempre tengan un proyecto de vida. Eh, mm, la E siempre a mí me contaban de esta manera mis profesores. ¿Tú cómo te imaginas de acá a 5 años? ¿Cómo te imaginas? De acá a 10 años, ¿cómo te imaginas? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener una visión de lo que queremos ser a corto, mediano plazo, cómo queremos ser. Y debemos apuntar y hacer todos los esfuerzos por lograr ese propósito, todos los esfuerzos posibles. Obviamente, para llegar a esa meta, en el camino va a haber dificultades, altos y bajos, tropiezos, etcétera, de toda naturaleza, de orden económico, de orden del trabajo, sentimental, etcétera, etcétera. Y la vida es así, una constante prueba, una constante lucha. Pero si tienen los objetivos bien claros, van a lograr sus metas, pero lo van a lograr con esfuerzo, con sacrificio. No pues dentro de la comodidad de lo que, bueno, así lo que venga, va todito, va a caer el cielo. No. Todo en la vida, siempre, queridos estudiantes, tiene un precio. Y ese precio es el esfuerzo que tú haces. Por ejemplo, hoy día, domingo 15, muchos de ustedes seguramente pues han dejado muchas cosas de hacer por entrar a las clases virtuales. Quizás salir a pasear en la ciudad donde están viviendo, ir a visitar a una familia, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, pero igual tengo clases, tengo que sacrificarme.
ese sacrificio tienes que sacarlo provecho. ¿Y cómo lo saco provecho? Atendiendo la clase, concentrando en la clase, investigando, indagando cosas que te van a permitir a ti ir fortaleciendo. Entonces, en esa medida, tarde o temprano vas a lograr éxito. El éxito no es que no debo fracasar. El éxito consiste en fracasar y levantarte. Tienes que levantarte. Y los grandes hombres, los grandes triunfadores en la vida han fracasado y en función a su fracaso han sabido levantarse y han sido pues hombres exitosos. Todos, automáticamente todos. Entonces, por ese lado, chicos, ustedes tienen que ir siempre con la perspectiva de forjarse algo mejor. Quizás van a tomar una carrera superior, instituto, universidad, etcétera, o quizás por ahí alguien quería ir a la policía, etcétera. Y en función a eso, pues traten de siempre de lograr sus metas o objetivos. Obviamente nosotros como institución y como vuestro profesor queremos, ¿qué más quisiéramos que ustedes logren sus metas? ¿No? Para nosotros es una alegría y ustedes lo van a lograr en mérito a sus esfuerzos. Muy bien, chicos, vamos con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué tema platicamos la clase pasada? ¿Alguien recuerda? ¿De qué hablamos el día domingo? A ver, ¿qué tal memoria tienen? ¿Alguien recuerda de qué hablamos el día domingo? ¿De qué habíamos hablado? Buenas tardes, profesor, del costumbrismo. Muy bien, Josefina. Hablamos del costumbrismo, correcto, del costumbrismo peruano. Hablamos de dos escritores, Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Ascenso Segura. ¿Cómo se llama la obra de Manuel Ascenso Segura? Y una vieja, chismosa, murmuradora, alcahueta. ¿Cómo se llama esa obra? ¿Alguien recuerda? De doña Catita. Muy bien, ñacatita, correcto, ñacatita, ¿cierto? Y aplicamos la clase pasada una técnica de estudio llamado menotecnia. Sí recuerdan, ¿no? De la menotecnia. Y les dije, ¿cuánto mide el Huascarán? A ver, ¿qué tal nos funciona nuestra menotecnia? ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? A ver, ¿qué tal aplicamos? Ah, vamos. No me defrauden, no me decepcionen, chicos. ¿Cuánto mide el Huascarán sobre el nivel del mar? Les dije, empieza con 6. 678, profesor. 678.000. Ya. ¿Qué dicen? ¿Alguien más? 6.768 metros. 6.699. Ya. No se olviden, ¿ah? 6.789. Ajá. Ya. A ver, muchachos, no me hagan quedar mal, Ustedes son jóvenes y apliquen su memoria. Esta es la clave. Les dije cómo era la clave. Menotecnia. Empezamos con 6. Eso sí lo saben, ¿cierto? ¿De 6 qué le sigue? 7. Muy bien. 67. 67, ¿qué le sigue? 68. 68. Ah, Es. 6.768. Muy bien, esa es la miel Huascarán. Clave 6, le sigue 7, 67 tengo, después de 67 viene 68. Ahí lo vinculas. Siempre la menotecnia, ponlo en práctica cuando tú te vas a preparar. Obvio que te vas a preparar cuando vas a educación superior. Vas a tener información en la cabecita, decir, ya no puedo, ya me pesa la cabeza de tanta información, de tanto estudiar, ya estoy. Ahí aplica tu menotecnia para que no seas 6.768, 6.768. Te vas a olvidar. Aplica siempre menotecnia, tú búscate la estrategia. Tus profes no te lo van a enseñar, salvo uno que otro. Muy bien, chicos. Tema que nos convocamos. Bueno, antes de ir a nuestro tema, recuerden que el 9 de abril hay un sorteo a todos los que se matriculen en el mes de marzo. Que digan, profe, ¿yo me puedo matricular? Sí, te puedes matricular para el quinto ya, en este marzo. Y participas en el sorteo de 2 laptops, 2 celulares y 2 tabletas. Imagínate ganarte una laptop, ¿no? Ya, sería pues una bendición, ¿cierto? Entonces, por ahí pueden participar. Ese sorteo es el 9 de abril. Muy bien, chicos. La clase anterior platicamos sobre el costumbrismo
Y hoy día vamos a hablar del romanticismo, ¿sí? Del romanticismo. Y cuando hablamos del romanticismo, ¿de qué hablarán los escritores de esta época? ¿De qué hablarán? Si hablamos de romanticismo. ¿Los románticos de qué hablan? De amor. De amor. Ah, De amor. muy bien, del De amor. amor. De amor. Claro. Del amor. El amor es el ingrediente de nuestra vida. Imagínense nosotros sin amor. Se dice que Dios es amor, la creación, en la creación todo es amor. Y el amor, pues, en el ser humano es como un aliciente, ¿no? Si tú estás enamorada, te despiertes día con ganas de vivir la vida, ¿no? Y si te decepcionas, estás con ganas de ya desaparecer de este mundo. Dime, Miguelito, algo más que quieras añadir. Sí, profesor. El romanticismo también hablan sobre el sentimiento y las emociones. Correcto, muy bien, gracias, Miguel. Claro, en este caso, los sentimientos y las emociones que deben ir primero y después la razón. Eso dicen los románticos. Muy bien, chicos, vamos entonces con nuestro tema del día de hoy. A ver, vamos acá. Como introducción, vemos acá a uno de ustedes sentadito ahí que les late el corazón. Y la pregunta dice, ¿qué harías? Vamos a suponer que tú eres Enrique o Enriqueta, ya así, una chica, un chico tranquilito, y un día te llega a tu WhatsApp un mensaje y te dice así, no, bueno, vamos a poner tu nombre ahí, ya dice Enrique o Enriqueta. Debo decirte que tu sonrisa ilumina mi día. ¿De quién acá vamos a poner qué cosa? ¿Vale? Vamos a poner en María, ¿ya? Atentamente María. Yo pienso que a las chicas alguna vez les ha llegado ese tipo de mensajes, o a los chicos también, alguna vez. Preguntamos, ¿quién es el emisor en este proceso comunicativo? ¿Quién es el emisor? Enrique. María. Ajá. ¿Por qué, profe María? Porque dice a Enrique le llega un mensaje, a Enrique le llega, en su WhatsApp le llega un mensaje. ¿Y quién le escribió el mensaje? María. Claro. María. Muy María. bien. El emisor es María de Panza Frita. María. Ahora, la pregunta es, ¿con qué fin alguien se expresa de esa forma? O sea, ¿cuál fue su finalidad de María de decirle así a Enrique? ¿Cuál fue su fin? Enamorarle. Ya, enamorarle ese, ya. ¿Está bien? De expresarle un sentimiento. Claro, expresar su sentimiento. Claro, Expresarle su amor hacia Enrique. claro, le quiere hacer notar que María está enamorada o le da pues le da cosquillas en el estómago a Enrique, le escribe de esa manera, ¿no? Luego dice, ¿qué actitud debe tener Enrique frente a ese mensaje? Si ustedes fueran Enrique, ¿cuál sería tu actitud? A ver, imagínate, llegas un mensaje de tu amigo, de tu amiga, ¿cuál sería tu actitud de ti frente a ese mensaje? Me sorprendería. Ya, Miguel dice, le sorprende, ya, ¿alguien más? Profesor, me sorprendería y esto también le respondía de una forma sincera y respetuosa. Ah, le respondes de una forma sincera y respetuosa, ya, ¿alguien más? ¿Nadie más? Sandy dice, le dejo en visto. Puede ser también, ¿no? Ya. La pregunta. Dime, hija, te escucho. Si esa persona que me envía ese mensaje y no me gusta, pues le dejo en visto igual que María. Muy bien, correcto. Sí, también pasa, ¿no? Lo dejan en visto. Pregunta, ¿cuál es el comportamiento típico de una persona enamorada? A ver, eso sí han pasado a todos ustedes. ¿Cuál es su comportamiento cuando están enamorados? ¿Qué les pasa a ustedes en el día, en la noche? No lo sé. ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo se comportan? Pienso en el profesor. Pensando en él, profesor. Ajá, Lorena. Pensar en el profesor. Solo pensar en el profesor. 24 horas, 24/7 pensando en Ya, se me larga, ya. en el hombre, ¿no? Ya. Sí.
Otros síntomas, aparte de estar pensando, otro síntoma, ¿cuál sería? ¿Podría ser también la ilusión, profesor? Claro, no se ilusiona, ¿cierto? Visionarse. ¿Cierto? Coqueteos, profesor. Ajá, varón, mujer se coquetean. A ver, yo les pregunto, ustedes que se han enamorado, ¿les da insomnio o no? O sea, ¿no tienen sueño? Sí, profesor. Dormir. Está esperando un mensaje de él, Ah, recibiendo No una podemos llamada y dormir. todo, profesor. No podemos dormir. claro. No podemos dormir, profesor. ¿Y tienes apetito? No. Ujú, muy bien, qué bien saben ustedes, ¿ah? Muy bien, mis respetos. Correcto, chicos. Ese es el tema del enamoramiento. Alguien decía que el amor o el enamoramiento es como una enfermedad, que a todos nos da en cierta edad de nuestra vida, en cierta etapa nos da esa enfermedad. Es como una peste. Bueno, es un decir, ¿ah? No hace, profe, ¿hay cura para el amor? Pues creo que sí, el tiempo, ¿no? Bien. Vamos acá con el romanticismo peruano, chicos. Cuando hablamos del romanticismo, recordemos que el costumbrismo fue de 1824 a 1848. El romanticismo se inicia en 1848 en adelante. ¿Y qué pasaba en el Perú durante la época del romanticismo, del movimiento literario del romanticismo? En este caso va a haber el surgimiento de la burguesía por la explotación del guano. Con ese surgimiento de la burguesía implica de la gente que empieza a tener dinero, de los ricos, ¿sí? Gracias aquí a la explotación del guano y el salitre. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Obviamente, como había plata, había dinero en el Estado, existe una aparente bonanza y prosperidad económica. Bonanza es que riqueza, ¿no? Y con esa riqueza se empiezan a construir obras públicas como ferrocarriles, carreteras, etcétera, etcétera. Ahora, durante la época del romanticismo se va a dar el primer gobierno de don Ramón Castilla, ¿sí? El gobierno de Ramón Castilla. ¿Y qué es lo bueno que hizo Ramón Castilla? Fue la abolición de la esclavitud. No nos olviden, cultura general, chicos, eso les pueden preguntar en un examen cuando van a postular. ¿Qué presidente abolió la esclavitud en el Perú? Ramón Castilla. Y por ahí nos preguntamos, ¿no? Todos seguramente ustedes también se están preguntando ahí, ¿en el Perú, profesor, hubo esclavos? Claro que sí, hubo esclavos. ¿Y quiénes eran los esclavos? Nuestros hermanos negros que los españoles trajeron de África para la mano de obra, y nuestros hermanos africanos se ubicaron sobre todo en la costa peruana, porque no soportaban el frío y se ubicaron ahí. Y muchos de esos hermanos negros fueron esclavos. ¿Y qué es esclavo, profesor? El esclavo, pues, es, te ibas al mercado y veías a un esclavo ahí, varón o mujer, y te lo llevabas a tu casa, comprabas, ¿no? Le pagabas y te lo llevabas como un animalito. Y en tu casa, pues, le tenías debe estar sirviéndote, ¿no? No le pagabas. Seguramente le dabas algo de comer, de vestir, pero no le pagabas. Pues te cansabas de ese esclavo y otro día lo llevabas al mercado y lo vendías. Gracias a Ramón Castilla se abolió eso. ¿Correcto, chicos? Otro aspecto que vamos a encontrar en este caso es la guerra con Chile y la derrota de 1883, que perdimos la guerra con Chile. El combate de 2 de mayo de 1866. Pregunto, ¿con qué país Perú se enfrentó en el combate de 2 de mayo? ¿Con qué país se enfrentó? ¿Quién nos quiso nuevamente conquistar? Les doy alternativas, ya Colombia, Bolivia o España. España, profesor. España, profesor. España. España, profesor. Profe, pero la independencia del Perú fue en 1824, cierto. 1824, el último virrey La Serna, firmó la capitulación de Ayacucho y dijo, ya pues a partir de ahora son libres. Se fueron a España. Pero eso fue en 1824. En 1866, estos españoles dijeron, no, vamos a volver a conquistar nuestras tierras. España, profe. Intentaron ingresar por Callao con sus barcos y hubo un combate que duró más o menos desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y se regresaron los españoles.
F con España, ¿cierto, chicos? Muy bien. ¿Cuáles son las características del romanticismo? En general, los románticos van a desarrollar temas subjetivos. Y cuando decimos temas subjetivos está vinculada con el amor. El amor es subjetivo, el amor no se puede ver. Nunca, me decía, profe, el amor lo he visto caminando por el parque, por la plaza. El amor está dentro de nosotros como sentimiento. Otra característica es el desapego por lo nacional. Y sigue acá el limeñismo, ¿no? Lima estuvo centralizado con, así como el costumbrismo, también el Apego por la nación. así es, el desapego por lo nacional, o sea, desapego que si no le interesaba mucho las provincias, solo Lima, centralizado en Lima. Aquí podemos indicar otra característica, la imitación por las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos van a imitar a escritores franceses y van a imitar también a escritores Por la españolas. ¿Okay? Las Escritores tarde, franceses las 6. y españoles, ¿no? Ahora, No, es virtualidad. cuando hablamos de... Hay micros encendidos y no se entiende. Sí, sí. Vamos apagando los micros, chicos. Apagamos micros, apagamos micros. Apagamos micros. Siempre cuidemos micros si no se escucha que tu vecina te está hablando, te está gritando y escuchamos todo, nos ganamos el paso, levantamos las orejas así como... No, ya. Seguimos. Imitación, reitero, de las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos van a imitar a los escritores franceses como Víctor Hugo y escritores españoles como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Que son los dos grandes escritores del romanticismo universal. Destaca principalmente en el género lírico. Cuando hablamos de género lírico, hablamos de la poesía lírica, poesía de amor, y se trabaja mayormente en el género dramático, en la obra de teatro. ¿Qué más? El sentimentalismo, la angustia, el dolor. Expresa siempre el sentimentalismo. El amor está vinculado con los sentimientos, ¿sí? Se resaltan los valores de la ciudad, en este caso el limeñismo estuvo centralizado, así como el costumbrismo hemos indicado, el romanticismo también estuvo centralizado en Lima. Existe el retoricismo y la superficialidad. Cuando hablamos de retórica, el arte del buen escribir o del buen hablar, ¿no? Es aristocrático, de la clase alta y obviamente coyuntural. Vamos a encontrar a uno de los representantes que es Carlos Augusto Salaverry. Pregunta de cultura general, queridos chicos. ¿Cuál fue o quién fue el presidente más joven del Perú? Cultura general, ¿eh? Aquí siempre también vamos dando clases de cultura general. ¿Quién fue el presidente más joven del Perú? Felipe Santiago. Ya, Emila dice... Felipe Santiago Salaverry del Solar. Muy bien. Profe, Muy también bien. creo que uno de los más jóvenes creo que ha sido también Alan García Pérez, profesor. Ajá, muy bien, Richard, gracias, Richard. Sí, Alan García fue presidente a los 35 años, muy joven. Pero el presidente más joven que ha tenido nuestro país es Felipe Santiago Salaverry. ¿Quién es, profe? Felipe Santiago Salaverry, el papá de Carlos Augusto Salaverry, su papá. ¿A cuántos años? Si mal no equivoco, fue presidente a los 28 años. Y le duró estuvo en el poder solo un mes en el gobierno. ¿Qué pasó, profe? Es que él entró a ser presidente por golpe de Estado. Fue un gobierno de facto. Y al cabo de un mes le fusilaron al pobre. No le duró mucho su ambición. Pero la historia le reconoce como el presidente más joven del Perú. Reitero, queridos chicos, en un examen de ingreso te pueden preguntar eso. Si te preguntan conocimientos, te pueden preguntar. Y ahí si te agarran como ese, con el pantalón abajo. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? No me han enseñado eso en mi cole. Felipe Santiago Salaverry, ¿correcto? Hijo del general Salaverry, perteneciente, ojo acá, Carlos Augusto Salaverry pertenece, no se olviden esto, voy a resaltar esto bien un ratito, por favor, voy a activar esto. Carlos Augusto Salaverry pertenece a lo que es el romanticismo sentimental, no se olviden, ¿ah? Es en el romanticismo van a dar dos vertientes, un romanticismo sentimental, cuando va a hablar todo del amor, y otro tipo de romanticismo social histórico, que va a hablar algo de historia, algo de la sociedad. Carlos Augusto Salaverry habla
o toca sus temas desde el ángulo del romanticismo sentimental. Expresa ternura, delicadeza, ¿no? Recibe influencia del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es importante con sus rimas. Sus poemas lo dedica a Ismena Torres, esta chica que seguramente fue la mujer que le daba pues insomnio, ¿no? Las obras que escribió Carlos Augusto Salaverry fueron, entre otras, en obras de teatro, en obras de poesía, Cartas a un ángel, que es lo más importante en su poesía de Carlos Augusto Salaverry, Diamantes y Perlas. También tenemos obras de teatro, El pueblo y el tirano. Bueno, ¿qué podemos decir más? Cartas a un ángel, que reitero que es su mejor libro. Fue un ferviente lector de Víctor Hugo y Enrique Heine. Estos son escritores franceses. Sus primeros los va a publicar en el Heraldo de Lima, sus primeros versos, ¿no? Y fue conocido como el cantor de los sepulcros y más conocido también como el ruiseñor de Chira. ¿Por qué profesor ruiseñor de Chira? Porque él nació en Piura. Por eso se llama el ruiseñor de Chira. El otro escritor es don Ricardo Palma. Ricardo Palma, en este caso, nace en Lima en 1833 y fallece en Miraflores también en 1919. Bueno, él fue un escritor muy competente, muy conocido, muy connotado a nivel de las letras peruanas y tiene un seudónimo, se le llama El Bibliotecario Mendigo, ¿sí? El Bibliotecario Mendigo. Pregunto, ¿por qué le llaman a Ricardo Palma el Bibliotecario Mendigo? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué creen que le llaman el Bibliotecario Mendigo? Ya, les explico, ¿ya? Por ahí captamos la idea. A Ricardo Palma Soriano se le llama el Bibliotecario Mendigo porque después de la guerra con Chile, recuerden que los chilenos, la última batalla que se llevó a cabo con Chile fue la batalla de Miraflores. Y los chilenos ingresaron a Lima y de Lima hicieron lo que quisieron. Saquearon, incendiaron, violaron, hicieron de todo. Y uno de los lugares de nuestra cultura peruana que fue destruido por los chilenos fue la Biblioteca Nacional. Los mejores libros se llevaron los chilenos y los demás lo incendiaron, lo quemaron. Bueno, después de la guerra con Chile, don Ricardo Palma asumió ser director de la Biblioteca Nacional del Perú. Y como no había libros, lo que hizo es escribir cartas a los peruanos más ilustres y a otros países, a embajadas de otros países, solicitando donación de libros. Escribía la carta y al final firmaba simplemente, no ponía Ricardo Palma, simplemente ponía con el seudónimo de El Bibliotecario Mendigo. Y así pudo reconstruir la Biblioteca Nacional del Perú. Ya, chicos, eso siempre es bueno conocer. Bueno, cuando hablamos de Ricardo Palma, la característica esencial de Ricardo Palma es que usa una fina sátira y un elegante humor, ¿no? Su lenguaje, que utiliza el lenguaje sencillo, bastante entendible, y ojo, y pertenece al romanticismo social. Recuerden, a romanticismo social histórico. Carlos Augusto Salaverry pertenece a un romanticismo sentimental. Ricardo Palma al romanticismo social. Es considerado como uno de los mejores prosistas de América, ¿sí? Llamado el Bibliotecario Mendigo, ya hemos indicado, ¿no? Las obras que escribe Ricardo Palma, entre otras, son Verbos y Gerundios, obra de teatro, su obra Rodil, texto expositivo, Anales de la Inquisición de Lima, y su mejor libro, sobre todo su mejor obra, es Las Tradiciones Peruanas, que son cuatro volúmenes de obra, de tradiciones, que tienen en total 453 tradiciones, escrito en 4 tomos. ¿Sí? Entre otras, destacan, por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta, Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia del Cañoncito, etcétera, etcétera. Ahora, tiene otro libro que se llama Tradiciones en Salsa Verde.
Este libro, Tradición en Salsa Verde, es un libro, digámoslo así, de contenido erótico, ¿sí? De contenido erótico. Y en este caso se dice que emula al contenido erótico de Giovanni Boccaccio, que es un escritor italiano. Bueno, en este caso, Giovanni Boccaccio seguramente es el mejor cuentista de la literatura universal. Tiene un libro que se llama Decamerón. Es un libro de 100 que trata de, son cuentos de amor y son 100 cuentos de amor, pero de amor de, bueno, de curas, monjas, etcétera, etcétera. Que eso trata básicamente las obras de Giovanni Boccaccio, el italiano. Bien. Acá un poquito vemos los libros que escribió Ricardo Palma en libros históricos: Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión. Obras de teatro como La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, Rodil. Obras líricas, su mejor obra Pasionarias, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios, etc. Filológicas y lingüísticas encontramos a neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas. En narrativa, su mejor obra, Recuerden Tradiciones Peruanas, y su obra inédita, Los Marañones, ¿sí? ¿Qué son tradiciones peruanas? Eso es lo que vamos a centrarnos ahora. Tradiciones peruanas, el género es narrativo. La especie es tradición, es una tradición. Total de tradiciones son 453 tradiciones, no se olviden, 453. 6 se refieren a la época de los incas, el imperio incaico. 339 a la época de la colonia o el virreinato. 43 a la época de la emancipación. 49 a la época de la república. 16 a espacios y tiempos indecisos, no están definidos. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunas de las tradiciones de don Ricardo Palma, un poco para entender el mensaje de sus obras, ¿ya? A ver, un momentito. Voy a presentar. A ver, hay una tradición que se llama Al Rincón Quitacalzón. ¿Han escuchado esa historia o han leído ustedes? ¿Alguno Sí, de ustedes? profesor. Muy bien, Josefina sí lo ha leído. ¿Alguien más que ha leído Al Rincón Quitacalzón? ¿Nadie más? Ya. Obviamente el nombre de la tradición es sugerente, ¿no? Cuando dice Al Rincón Quitacalzón pareciera algo que connota otras cosas, ¿no? Pero esta historia del Rincón Quitacalzón se trata básicamente de la educación, cómo se impartía antes la educación en nuestro país, ¿sí? ¿Cómo era la educación? A ver, vamos a verlo. Voy a presentarlo un momentito, por favor. Pero sí quiero que presten atención, ¿sí? Algo se nos va a quedar. Más tarde, a la hora de cena, vas a contar esa historia a los miembros de tu casa. Entonces vamos con Al Rincón Quitacalzón. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa, y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho
declinar una palabra. Como este se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos Dominus Vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaraz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón nos enseñó la lección. Muy bien. ¿Lograron entender la historia del rincón quitacalzón? ¿Sí entendieron, cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. Es que antes, ustedes saben que antes la educación era así, ¿no? Era pues, como decía la frase, la letra entra con sangre. Si no aplicabas o no aprendías la lección, simplemente te castigaban. No había nada que reparar ahí. Y los castigos algunas veces eran, pues, si no sabías la lección o no vayas a cumplir la tarea, te decían, vaya al rincón. Y te hacían, algunas veces, tenía la clase, pero mirando la pared, no a la pizarra, sino mirando la pared, parado. Otras veces los hacían arrodillar sobre arena, otras veces con chapa. Y así era la educación antes, era una forma, digamos, lo más memorística. Y pues seguramente ese tipo de educación han tenido, no lo sé si sus papás les han educado así, pero seguramente sus abuelos sí. Era un poquito más drástico, pues,
Ahora ya no hay esa drasticidad, ¿no? Ahora pues al toque. Y es más, antes cuando tu profesor te llamaba y decía, pues a ver, ejemplo, ¿no? Señor, le he hecho mal porque su hijo no está cumpliendo las tareas. Antes decía, pues castíguelo, ahorita mismo castíguelo, lo castigaban, ¿no? Pero ahora llaman al papá, mamá y dice, profesor, señor, su hijo no está cumpliendo las tareas. Ah, sí, bueno, pues ya, lo voy a corregir, no se preocupe. Y si tú lo tocas como profesor, tocas al pobre angelito, ya fuiste, adiós, dejas de ser profesor y ya no lo puedes enseñar porque los derechos del niño son importantes. Obviamente no es correcto que castiguemos, ¿no? A nadie, pero sí muchas veces ya los padres han perdido autoridad en casa, ya no hacen caso. Bien, chicos, vamos con esta historia llamado Los ratones de Fray Martín. Es otra tradición más de don Ricardo Palma. Recuerden que Fray Martín, nuestro santo moreno, hizo muchos milagros y al menos conozcamos, de acuerdo a la versión de don Ricardo Palma, cuáles fueron esos milagros. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. El mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, ese es otro relato interesante. Reitero, son 450 relatos en este caso, de Ricardo Palma, en la que hace referencia, pues, desde la época incaica hasta la época republicana, ¿no? Bien, vamos a escuchar una tradición de la época de los incas, ¿ya? Bueno, entre los incas y la época de la conquista. Sí, prácticamente la época de la conquista. A ver, ¿sabían que los incas sabían jugar ajedrez? A ver, veamos esta Proyecto historia. Panaca presenta Los incas ajedrecistas, la historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos.
Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Vamos ahora sí ya con la parte final de nuestra clase. Voy a presentar, a ver un momentito, por favor. Bien. Aquí sí ya saben, como de costumbre, van a levantar sus manitos para ir respondiendo a todo lo que hemos ido platicando durante la clase. Y recuerden que su participación es importante porque en función a eso van a tener sus notitas que corresponden a este segundo bimestre. Bien, voy a abrir mi cuaderno. Cuarto de secundaria. Pregunta dice, ¿imprimió un carácter historicista al romanticismo? Salaberry, Caviedes, Chocano, Palma o Eguren. A ver, ahí tenemos... A ver, voy con... Bueno, la única que se le animó es Fátima. Ah, profesor, fue Palma. Fátima, ¿tu apellido es? Fátima. González Gallardo. González Gallardo, ¿no? Para ti la alternativa Sí. es la D, ¿no? Sí. Gracias. Y Yulisa Ruiz. Ruiz. ¿tu apellido? Profesor, buenas tardes. Calderón. Ruiz Calderón, Yulisa, ¿no? Sí. ¿Tu respuesta, hija? La de Palma. Gracias. Voy con Miguel Velázquez.
Yo también creo que es la de Palma, profesor. Velázquez, otro apellido. Sánchez. Gracias. Marci Dayan Falcón. Profesor, buenas noches. La respuesta es la D. ¿Tu apellido cuál es, Marci? Falcón Nicolás. Gracias. Estrada Palomino. ¿Tu respuesta? Buenas noches, profesor. Es la de Palma. Gracias. Estrada Palomino, ¿tu nombre cuál es, hija? Becker. Juan Becker. Juan B, pero tú eres Juan. Sí, profesor. Ya. Bien, vamos hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí con la respuesta. Luego me participan. La B, profesor. A ver, vamos acá. La respuesta, ojo acá, chicos, esto sí hemos visto, ¿no? Carácter historicista, lo que hemos hablado al Rincón Quitacalzón, lo que hemos visto, los incas ajedrecistas, los milagros de Fray Martín, está hablando básicamente algo de historia, ¿cierto? Y lo histórico habla aquí en don Ricardo Palma, ¿ya? Don Ricardo Palma, ¿correcto? Bien, ya. Lo que vamos a hacer para no dilatar mucho el tiempo, voy a dar en preferencia a los primeros que levantan la mano, ¿ya? Profe, ¿por qué no los demás? Es que otros, los últimos, van viendo que todos dicen la A y la A. Ah, pues debe ser la A. Y eso no está bien, ¿no? La idea es que vayamos en función de lo que hemos captado la idea. Pregunta 2. A ver. Durante el romanticismo peruano, económicamente, ¿qué pasaba en el Perú? La A. Austeridad, déficit, bancarrota. B. Una política de retroceso. C, una relativa bonanza económica. D, una economía de guerra. Y la E, caudillaje militar y guerra civil. Eso también hemos explicado. A ver, vamos a ver cómo nos va. A ver, tengo a Brimilda, tengo a Sally, alguien más, 2, 3 más, a ver, a Yulisa, a María y a Miguel. A ver, vamos a ver, ¿ya? Brimilda Toledo. Tu respuesta, hija. No sé, profesor. Toledo, tu otro apellido, hija, disculpa. Tanta, profesor. Bremilda, muy bien. Gracias. Sally. Profesor, buenas tardes. Mi respuesta es la C. Gracias. Yulisa Ruiz. Profesor, buenas tardes. La C. Gracias. Gracias. María. Profesor, buenas tardes. Es la C también, profesor. Gracias. Miguel Ángel. La C, profesor, una relativa bonanza económica. Gracias. Yalita Sangama. Yalita. La C, profesor. Gracias. Liliana Rugel. La C, profesor. Ojalá que no me equivoque. Villenas, ¿no? Sí, Villanes. Villanes, gracias. Lorena Zarzosa. Buenas noches, profesor. Es la C, profesor. Muy bien. Vamos a ver si es cierto. Obviamente aquí, chicos, la respuesta a esta pregunta es la alternativa C, ¿sí? Una relativa bonanza económica, habían dicho, por la venta de guano de isla, de salitre, y con eso se hizo algunas obras públicas en nuestro país. A ver, la última pregunta para irnos. No corresponde a tradiciones peruanas. No corresponde. A ver, esto tiene relación con la clase anterior. Y si la clase anterior mencionamos una obra de Manuel Alcino Segura y está metido acá.
Ahí vamos por descarte. ¿Cuál no es tradición peruana? No corresponde a tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Los incas ajedrecistas, las orejas del alcalde, el alacrán de Fray Gómez, Don Dimas de la tijereta, Saya y el manto. A ver, ¿qué tal estamos ahí? ¿Cuál no corresponde? A ver, voy con Bremila Toledo. Profesor, para mí la A. Ya. Gracias. Miguel Ángel. Profesor, yo creo que es la E. Gracias, Miguel. Yulisa Ruiz. Profesor, es la E. Ya, gracias, Yulisa. Yalita. La E, profesor. Gracias, Sally. Profesor, es la E. Sandy Fatama. La Sandy Fatama, ¿tu otro apellido cuál es? Amasifen, profesor. Amasifen, ¿no? Sí. Gracias, Sandy. Jenny Yolanda Calderón. Buenas noches, profesor. La E, profesor. Calderón, ¿tu otro apellido cuál es? Aybar. Gracias. Carlos Basilio. Tu respuesta, Carlos. Josefina. La E, profesor. Gracias. Ojo, muchachos, aquí. Chicos, no me pueden decir la E. ¿Por qué, profe? Porque la E, hemos visto un video, los incas ajedrecistas, cuando Manco Inca Atahualpa juega, es obra de tradiciones peruanas. También. Lo que no es Saimanto. ¿Y cómo lo sé, profe? Recuerden que la obra de Manuel Ascenso Segura es Saimanto. Recuerden las obras de Manuel Ascenso Segura. Una vez un sargento Canuto que tenía su esposa Ñacatita. Tuvieron una hija llamada Panchita y un día celebraron el santo de Panchita. Su padre, el sargento Canuto, llevó de regalo un juguete y fue vestido de Saimanto. Comió, bebió y se intoxicó. Este sargento Canuto murió y quedaron, aparte de Ñacatita, que era su firme, su esposa, tenía dos amantes, la Pelimuertada y la Moza Mala. Al final quedaron las tres viudas. Ese Saimanto es obra de Manuel Ascenso Segura. No corresponde. Que es de la clase pasada. Ahí viene su trampita. Ahí vamos por descarte. Bien, queridos chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos quedamos aquí y ya nos vemos el próximo domingo en otra sesión más. Gracias, chicos. Feliz domingo. Que le vaya súper. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor.